Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Me siento bendecido de poder estar acá, un desafío de parte del Señor, así que le doy gracias a Dios por este tiempo y porque cada uno de nosotros podemos estar acá escuchando la palabra de Dios. Para los que no me conozcan, mi nombre es Ariel Moya y me congrego aquí en Vida Nueva desde septiembre del 2019, cuando entendimos que teníamos que movernos de iglesia con mi esposa y mi familia, y Dios nos confirmó que era aquí, dijimos ya, nos congregamos aquí, total, ¿qué puede pasar? Estallido social al mes siguiente, y después tuve una pandemia de años, así que podría definirme como que soy un hermano 80% virtual y 20% presencial, porque he estado acá, muchas cosas que he hecho ahora son como primera vez que entro a algunas partes de la iglesia, a algunos lugares, entonces, producto de la pandemia. Tenemos la serie que se llama Vidas Transformadas. Y a mí me encanta esta serie. Cuando me propusieron, me dieron la oportunidad de poder compartir sobre un personaje, Vidas Transformadas para mí tiene un significado especial porque yo tengo una convicción al respecto, que es mía. Para mí, uno de los mayores testimonios de que Dios es un Dios real es cuando veo que hay vidas transformadas. Cuando veo que Dios entra en la vida de alguien y lo cambia. Y después uno contempla su vida después de algún tiempo y uno dice, no hay ninguna. Los niños pueden pasar... Soy nuevo en esto. Gracias, Eddie. Y cuando veo sus vidas después de mucho tiempo, es indudable, no se puede pensar otra cosa que es por la acción de Cristo en medio de ellos. Y por eso esta serie que se llama Vidas Transformadas para mí es especial. Les quiero contar una historia. Hace poco, la semana pasada, estuvimos de vacaciones y estuvimos con una amiga de mi esposa. Y ella nos contó la siguiente situación, real por supuesto, en un contexto de demandas entre papás y mamás separados por la tuición de los hijos. Producto de esa situación, el niño, un niño pequeño, tuvo que ir al psicólogo a hacerse un tratamiento, no sé cómo se llamará exactamente, pastor. Y le hicieron un test de proyección, nos contaba la mamá. El test de proyección consistía en lo siguiente. El psicólogo lo sentó en una mesita al niño y le trajo una caja con muchos animales, de todo tipo. Entonces sacó todos los animales y los puso en la mesa, de todo tipo. Y le dijo la siguiente instrucción al niño, le dijo, tienes que definir a las personas de tu familia que tú amas con un tipo de animal. Por supuesto, la mamá, que es la que lo ha criado, que ha sufrido y ha reído con el crecimiento de su hijo, era un tigre. Entonces, ella orgullosa me dijo, soy una tigresa. Y los abuelos eran unos pavos reales, no sé. Entonces, todas las personas cercanas tenían un animal notable. Cuando llegó al papá, el niño tomó un gusanito de mar y dijo, este es el papá. Bueno, el psicólogo después de esa primera etapa le dijo lo siguiente, le dijo, ahora quiero, y puso un corazón, que pongas cerca o lejos del corazón a estos animales que tú identificaste. La mamá, por supuesto, al centro. Los abuelos también, los tíos, y ahí empezó. Cuando llegó el papá, el niño tomó el gusanito de mar, se bajó de la silla, se fue a la puerta de la consulta y lo dejó ahí. El psicólogo, después de otros exámenes, creo que él le quedó súper claro la cercanía que tenía con su papá, que había sido un papá ausente. Entonces, cuando me contó esa historia, yo dije, nosotros ahora vamos a ver una vida que se llama Vidas Transformadas.
Y es súper fácil que ustedes hayan venido un domingo a sentarse en la galería a escuchar cómo les contamos de la vida de alguien que está en la Biblia, que fue transformada su vida. Pero yo le pido al Señor que hoy día cada uno de nosotros nos confrontemos con dos cosas mirando la vida de este personaje. Primero, ¿quién es el Señor para ti? Y segundo, ¿qué tan lejos o cerca está el Señor de tu corazón? Y eso va a determinar realmente y nos vamos a evaluar si tenemos una vida, qué tan transformada está nuestra vida o cuánto nos hemos apropiado de lo que ha hecho el Señor en cada una de nuestras vidas. Si yo pregunto, ¿hay vidas transformadas aquí? Debería ser más fuerte, pero ¿hay vidas transformadas aquí? ¿Sí o no? Sí, sí. Y yo también tengo una vida transformada, entonces tenemos que hacer una convención. Esto no es más que una conversación entre alguien que Dios transformó su vida y personas que Dios transformó su vida. ¿Perfecto? El personaje que tenemos que estudiar es un personaje fascinante. Es María Magdalena. Fascinante en muchos aspectos fascinante por lo que el Espíritu dejó de ella, pero también fascinante por las muchas cosas que se tejen en torno a ella. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a hacer un recorrido por la Biblia y vamos a ver efectivamente qué es lo que el Espíritu de Dios quiso dejar de esta fiel mujer para que nosotros podamos escuchar hoy día, en esta hora, después de muchos años, que es una vida transformada. Lo primero que tenemos que decir de María Magdalena es que María Magdalena es Magdalena porque viene de Magdala, ¿sí? Es una costumbre de esos tiempos en definir a la persona desde su lugar de procedencia, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Goliat? Goliat de... ¿Quién dijo? Gat. Isaí de... Manu Rubén, no me puede fallar, ¿cierto? De Belén. Ya, esa es una costumbre. María de Magdala y nosotros la conocemos como María Magdalena. Magdala es una región que está en Galilea, cerca de Capernaum. Tiene una ubicación estratégica. Hay muchos lugares cerca, Naín, Capernaum. De hecho, el relato bíblico, lo vamos a leer, tiene que ver con eso. Y ellos se dedicaban a la manufactura de barcas, Magdala. Magdala era una localidad muy próspera en esos tiempos, ¿cierto? Y de ahí viene María Magdalena. Dicen que es el personaje más célebre que ha salido de Magdala, María Magdalena. Y como dato, Magdala se redescubrió y hoy día hay un centro donde uno se puede hospedar y hacer visitas turísticas. Ahí se encontró una sinagoga del primer siglo, una piedra famosa se llama Piedra Magdala que tiene inscripciones y varios baños de purificación espiritual. Adivinen cómo se llama el centro de Magdala hoy en día. Ah, María Magdalena, no podía ser de otra forma. Pero ahí tienen una opción de vacaciones si quieren ir. Nos cuentan cómo. Tengo que decir primero, antes de hablar de María Magdalena, quién no es María Magdalena según lo que conocemos con la tradición, ¿ya? Hay una mujer sorprendida en adulterio, ¿se acuerdan? En Juan 8. ¿Ya? Esa mujer no es María Magdalena, ¿ya? En el capítulo 7 de Lucas hay una mujer que se le identifica como pecadora, que lava los pies del Señor y lo unge con perfume, ¿verdad? Esa mujer no es María Magdalena. Por lo menos no hay conexión bíblica como para asegurar que tiene que ver con la María Magdalena que se menciona en la Biblia. María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro, tampoco es María Magdalena. Escuché ahí una versión que decía María de Magdala se fue a vivir a Betania, se convirtió en María de Betania y se unían los relatos. Tampoco es, hermanos, tampoco es. Eso lo deja más difícil para mí porque cada vez los pasajes se van agotando. Y
¿De dónde viene entonces esta nebulosa que se ha tejido en torno a María Magdalena? Hay un papa que se llama el Papa Gregorio I, en el siglo IV, que frente a la preponderancia de una mujer discípula como María Magdalena, recuerden que ella fue la primera que vio resucitado al Señor, ante la preponderancia y tratando de mantener el patriarcado, este papa unió estos 3 pasajes que les estoy mencionando, y desde ahí en adelante, me imagino que otras cosas más, María Magdalena quedó como una mujer prostituta, y el cine y las novelas se han encargado de fortalecer esa imagen. Pero nosotros hoy día lo que vamos a hacer, vamos a ver María Magdalena desde la Biblia. Y el Espíritu lo hizo como quiso, y es la información que tenemos, y sobre eso vamos a hablar esta noche. Los quiero invitar a hacer 3 viajes. 3 viajes y vamos a recorrer la vida de María Magdalena. ¿Ya? Por favor, lean conmigo en Lucas 8, que es la primera mención a María Magdalena con nombre y apellido. Vamos a leer desde el 1 al 3. Leo desde la Biblia de las Américas. Y poco después, él, el Señor, comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Destaca María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y otras mujeres en el 3 dice, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Esta es la única mención que se hace de María Magdalena en cuanto a su origen. Y como estamos viendo vida transformada, ella tuvo un antes y tuvo un después, claramente. Dice que de ella salieron 7 demonios. Como no tenemos más información porque el Espíritu así lo quiso, solo menciona eso, y no podemos atribuirle todo lo que se dice de ella, empecé a ver la información que hay de otros seres que la Biblia sí relata que fueron endemoniados, que tuvieron que convivir con demonios dentro. Y entonces les voy a invitar a leer. Antes de eso, quería argumentar que en el capítulo 7, si ven el versículo 1, esto es súper rápido, así que no lo busquen. El versículo 1 dice que el Señor fue a Capernaum y sanó al siervo del centurión. En el 7:11 dice que se fue a Naín y ahí resucitó el hijo de una viuda. En el versículo 22, la Biblia menciona que sanó a muchos y que ese era el testimonio de Juan Bautista. Y después, en el 38, viene el relato de aquella mujer que ungió al Señor. ¿Ya? ¿Qué quiero notar con esto? Que la agenda del Señor era muy activa, muy movida. Entonces, no eran días así como lentos, con una cosa que hacer. El Señor tenía que proclamar, anunciar, dar testimonio, y siempre iba. Y iban los 12 con ellos, iban las mujeres. Entonces, retomando, si leemos, yo les voy a leer los pasajes, no los busquen, para hacernos una idea de cómo puede haber sido la condición de ella antes de que salieran los 7 demonios. En Marcos 5:3 dice, hablando del endemoniado gadareno, dice que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas. En el 4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas. En el 5 dice, y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. En el pasaje de Marcos 9:6, un papá lleva a su hijo que tenía un espíritu mudo a que lo sacaran, y el papá relata lo siguiente. En el Marcos 9:17 le dice, y uno de la multitud le respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo.
y siempre que se apodera de él, escuchen, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. En Hechos, el 19, unos hombres quisieron en el nombre de Jesús, sin tener comunión con Jesús, sacar unos demonios, y el demonio le da una respuesta que es notable, y le dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? ¿Cierto? Y el premio es el hombre en quien estaba el espíritu malo, se lanzó sobre ellos, los dominó, pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Tener un demonio dentro, por la luz que nos dan estos otros pasajes, no debe ser nada fácil, hermano. Yo no tengo la experiencia, pero sí tengo la experiencia de relacionarme con el pecado antes de conocer al Señor. Y vivir en pecado es una situación compleja. Recuerden que a los endemoniados se apartaban de la sociedad. El endemoniado gadareno vivía solo. Pero hay consecuencias para él mismo, para el mismo endemoniado. Heridas, el papá decía del joven, se va consumiendo, ¿verdad? Es una condición de esclavitud que no es menor. Yo anoté una lista acá de los pasajes. Dice: había violencia, heridas, deterioro, cansancio, agobio, enfermedades, daños, soledad. Pero no es solo eso. Una persona que está en pecado afecta a otros también. El Padre, nosotros lo leemos nomás, pero ¿con qué angustia le debe haber dicho el Padre al Señor? ¿O con qué esperanza fue a los discípulos para que sacaran el demonio? El corazón de un padre sufriendo por un hijo es tremendo, se parte. La gente de Gadara, atemorizada, ¿cierto?, por la situación del endemoniado, no era controlable, gente afectada. Y el hato de cerdos, una mención honrosa, uno dice son animales que se precipitaron al despeñadero, ¿verdad? Pero igual es una imagen dantesca, po. Es grotesco. No sé si han tenido la oportunidad de ver 500 cerdos así como muertos o ahogados. Entonces, todo lo que rodea al pecado no es más que esto. Si bien el enemigo se encarga de hacernos parecer de que es atractivo, el pecado solo trae daño, tristeza, soledad, angustia. Y esta era la condición de María Magdalena. Y yo sé que yo les estoy contando de María Magdalena, pero acá ahora hay un dicho nuevo que se está usando que se llama: no nos pisemos la capa entre superhéroes, ¿cierto? Hermanos, yo sé que ustedes saben. Ustedes saben lo que es convivir con el pecado. Ustedes saben lo que es ser dañado por el pecado. Ustedes saben la desolación que te provoca, o la tristeza o el vacío que te genera vivir apartado de Dios. Algunos de ustedes han sufrido por el pecado. Hemos sufrido. Algunos de nosotros sentimos que llegamos al polvo, que ya no había nada más, que no nos podíamos levantar. Algunos de ustedes sufrieron porque otras personas en pecado les hicieron daño. Hermano, no hay nadie aquí que me pueda contar una sola cosa positiva del pecado. Porque todo es destrucción, todo es daño, todo es dolor. A lo mejor ustedes, a causa del pecado, le han hecho daño a las personas que más aman. Y eso pasa. Esta es la condición de María Magdalena. La Biblia no lo menciona, pero solo lo estamos infiriendo por otros pasajes. Esta es la condición en que vive una persona que está alejado de Dios, en completa tiniebla, en oscuridad. Y nosotros sabemos también, hemos convivido con el pecado. El otro día estaba viendo tele y una voz en off, que era parte de lo que estaba viendo, dijo la siguiente frase: los días que te cambian la vida parten como cualquier otro. Y es verdad, para bien o para mal, hay veces que nos hemos levantado como nada, así como viendo pajaritos y silbando, y el día termina el terror, o pasa algo que te rompe el corazón y se acaba. Como que uno no sabe qué va a pasar en el día. Y eso le pasó a María Magdalena. Quizás
de vivir, no dice cuánto tiempo, pero quizás de vivir mucho, una vida de dolor, de tristeza, de necesidad, de esclavitud, de abuso, de vacío, un día se encontró con el Señor. La Biblia no dice cómo, no dice cuándo, no dice dónde, pero el Espíritu quiso contarnos en Lucas que de ella salieron 7 demonios. Pasó. No sé cuándo, pero pasó. Y ese día cambió todo para María Magdalena. Lo cambió todo. Yo no sé cómo puede haber sido ese momento, pero yo creo que debe haber sido impactante para ella. Porque estar un momento acá y después sintiendo gozo, esperanza, teniendo un motivo para vivir, completamente cautivada por aquel que la liberó, sintiéndose liviano, sin carga, sin tener que buscar ser humillada para conseguir cosas, sonriendo quizás por primera vez, después de muchos años. Un corazón cambiado. Y esta parte se llama un viaje al pasado por eso, hermanos, porque yo quiero que recuerdes tu día en el que conociste al Señor. Yo quiero que vuelvas a ese momento en que el Señor obró en ti y reconociste tus pecados. Y tuviste esa sensación que muchos relatan de, ¡ay, quiero salir corriendo y predicarle al primero que esté afuera! No sé si le ha pasado, a muchos dicen eso. Porque es verdad, porque cuando el Señor entra a tu vida, es tan potente, hermano, que lo cambia todo. Que parece como que, esta es mi experiencia, como que, no sé, como que rebosaba de alegría, como que algo me salía y no paraba y no paraba. ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu momento en que el Señor tocó tu vida? ¿Cómo fue cuando cerraste los ojos o quizás cómo lo hiciste y abriste tu corazón e invitaste a Jesús? ¿O a quién usó? Cuando yo me convertí, el hermano decía, tomando el pasaje carcelero Filipo, ¿quieres otro terremoto en tu vida? Y me acuerdo porque hacía así con la manito. Y se me quedó grabado. Y ese fue mi día, 13 de septiembre. ¿Cuál fue tu día, hermano? ¿Saben por qué? Porque nosotros nos acostumbramos a ser creyentes, pues, y a tener vidas transformadas. ¿Cuántos de ustedes se levantaron y dieron gracias porque Dios transformó su vida antes de venir aquí? Porque a veces se nos hace cotidiano, hermano. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel? Hoy no tenemos qué comer y lo único que tenemos es maná. Oye, no dejaba de ser un milagro como el primer día cuando corrieron desesperados a recogerlo y caía del cielo. Pero después, tenemos maná, queremos otras cosas. Hermano, tu vida transformada es un milagro. O sea, más que cualquier celebridad en cualquier alfombra roja, hermano, ver esta cantidad de hombres y mujeres que su vida fue redimida y transformada por el Señor, y que para eso significó que el Señor en la cruz derramara su sangre por ti. ¿Esto es una alfombra roja espiritual? Hermanos, todos tenemos este día. Todos tenemos el día en que el Señor tocó. Nunca dejes de agradecerlo. Un hermano dijo una vez, nosotros deberíamos dejar de celebrar el cumpleaños de nacimiento humano y celebrar el espiritual. Y pocos lo hacen. Yo llevo como 5 años tratando de acordarme de celebrar mi cumpleaños espiritual y se me olvida. Otra característica que dan de María Magdalena a este pasaje es que le seguía. Capernaum, Naín, siempre con el Señor, siempre con el Señor. Nunca dejó de seguirle. Y que las mujeres estas sostenían con sus bienes el ministerio. Bueno, aquí hay varias cosas extrañas para la cultura judía. Por ejemplo, que mujeres y hombres anduvieran juntos como discípulos siguiendo al Señor. Raro, súper raro. Y ellas sostenían con sus bienes. De ahí que se cree que María Magdalena, se cree solamente, tenía una mujer próspera, porque tenía bienes. Quizás por la condición de Magdala. No es bíblico, hermanos, pero en el fondo, cuando el Señor irrumpió en su vida,
ella le comenzó a seguir y a usar sus bienes para sostener al Señor. ¿Sí o no? O sea, lo dejó todo. No era bien visto que una mujer soltera o viuda, no se sabe si era soltera o viuda, viajara itinerantemente entre distintas ciudades. En la cultura judía se creía que esa mujer dejó sus labores en la casa, sus labores en su comunidad familiar, lo que sea, y se les tildaba mal. Pero estas mujeres, María Magdalena, empezaron a hacer eso, seguían al Señor. Por eso les mostré el itinerario del capítulo 7, porque el Señor iba a Capernaum, Naín, haciendo esto otro, iba a comer a la casa del fariseo. Entonces, siempre estaban con sus discípulos. Bueno, ahí estaba María Magdalena. María Magdalena en el fondo lo dejó todo. Le seguía, o sea, renunció a su tiempo, a su vida, a sus proyectos, seguir al Señor. Y también sus bienes, también los puso, sostenía. ¿Sí o no? Y yo me cuestionaba el hecho de dejarlo todo. Y le dije, ya, voy a decirle a los hermanos que hagan el siguiente ejercicio. Mira, hermano, piensa cuál es tu todo. No me respondas, pero piensa cuál es tu todo. Hijos, familia. ¿Cuál es tu todo? Ya, ¿lo identificaste? Ahora piensa en dejarlo. Piensa que lo quiebra todo y lo tienes que dejar. El Señor rompió la vida de María Magdalena, rompió las durezas de su corazón y ella empezó a seguirle, a seguirle. Conclusión de este primer viaje. Una vida transformada lo deja todo, le sigue y se alinea con los propósitos del Señor. Ella le siguió vivo, una vida transformada lo sigue y lo da todo. ¿Dónde vamos a poner al Señor cuando sepamos quién es? El segundo viaje, hermanos, es un viaje al dolor. Un viaje al dolor. Y el dolor, yo no sé si tengo los mayores argumentos para comentarles, pero yo sé que todos ustedes han lidiado con el dolor. El dolor, hermanos, es parte de nuestra vida, aunque luchemos por todos los medios de tratar de evitarlo. Pero todos hemos convivido, o vamos a convivir para los que son más jóvenes, con el dolor, con la tristeza, con aquello que pasa inesperadamente y marca una diferencia y se acaba todo. La hermana Alejandra dijo en la consejería de mujeres, yo no estoy por supuesto, pero escuché ahí, dijo, Dios no desperdicia ninguna gota de dolor en la vida de sus hijos. Y el valle del dolor lo vamos a pasar, o lo hemos pasado, o lo estamos pasando. Si me acompañan a leer en Mateo 27:55, dice, y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí, mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. La crucifixión, hermanos. Un día hubo un hombre que cambió todo en la vida de María Magdalena. Pero también vino un momento en que ella comenzó a sufrir. El Señor fue capturado y ahí estaba, en una cruz. Y ella mirando de lejos junto a otras personas. Los discípulos se habían ido. Y ella veía a su Señor, aquel que le dio todo lo que ella podía tener, aquel que le volvió la sonrisa, aquel que llenó su corazón, aquel que la sostuvo, aquel que le enseñaba, aquel que los cuidaba a los discípulos, los guiaba. Cuando tenían dudas respondía, el Señor era su guía, su maestro, su protector, era todo para ella. Pero se acabó. Ahora ese Señor, ese hombre en su vida, estaba colgando de una cruz. Y ella lo tenía que ver. Hay relatos paralelos que mencionan
más o menos lo mismo, pero los 4 evangelios mencionan que ella estuvo ahí. Hermanos, el corazón de una persona transformada por Dios no se detiene, aunque las condiciones sean tristes o sean dolorosas. María Magdalena siguió al Señor aún en la cruz. Era una aparente derrota, parecía que ya su maestro no estaba. Quizás era mejor tomar otro rumbo. Pero ella estaba ahí. Otras mujeres, otros estaban ahí. Pero ella quiso estar. Hermanos, el Señor en la cruz era el mismo Señor que cambió su vida tiempo atrás. Y ella, porque estaba consciente de que Dios la transformó, no iba a dejar de seguirle. Ahí estuvo María Magdalena. Hermanos, ¿cómo es tu reacción cuando el dolor aparece en tu vida? ¿Cuánto se aleja o se acerca tu corazón del Señor cuando hay dolor? Cuando las aguas quietas se convierten en tormenta. ¿Cómo reacciona, hermano? ¿Cómo reacciona, hermana? Si no te ha tocado, lo lamento, te va a tocar en algún momento. Cuando viene el día y todo se quiebra, ¿cómo responde tu corazón? ¿Nos volvemos rebeldes contra Dios? ¿Nos alejamos de Dios? ¿O como María Magdalena, consciente que Él la había transformado, ella dijo, lo sigo? Aunque tenga el corazón partido, aunque me duela ver que se burlan cuando pasan, aunque me duela ver a mi Señor con una corona de espinas, derramando su sangre, aunque me duela ver que tenía sed y le dieron vinagre. Ella vio todo eso y aún así se quedó. ¿Cómo es tu corazón, hermanos, cuando pasa lo que no quieres que pase? Ahí hay una característica de una vida transformada, hermanos. Considerémoslo. Una convicción es una seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Hermanos, cuando pase lo que no queremos, no te apartes del Señor. Porque si el Señor lo cambió todo, el Señor va a ser capaz de sostenerte también. Pero no te alejes de tu Señor. Después de la crucifixión vino la sepultura. Otro momento doloroso para María Magdalena. En el contexto judío, la crucifixión era una muerte ejemplificadora. Los cuerpos ni siquiera era necesario que se les diera sepultura, sino que pasaban a una fosa y eran devorados por bestias. No se les permitía a los familiares entregar el cuerpo y que le hagan, como se dice hoy en día, cristiana sepultura. No. Por eso hay una profecía con respecto al Señor, pues con los ricos fue en su muerte. Ella tuvo que, el Señor ya muerto, en la cruz por lo menos estaba con vida, pero el Señor murió, entregó su vida. Y ya todo se acabó. No sé, los que hemos perdido a alguien querido y te dan esa noticia, aparte que te golpea y te bota al suelo, uno tiene que saber pararse, contemplar lo que viene para adelante y decir, ya todo se acabó. No está más. No le vemos más, no le veremos más, no conversaremos más, no va a estar ese abrazo. El Señor, ella vio morir a su Señor. Y vio cuando bajaron el cuerpo. ¿Y saben qué? En ese momento en que la vida se acaba, o la esperanza se acaba,
Adivinen qué hizo María Magdalena. Le siguió. Ya no había vuelta, el Señor había muerto. Aparente derrota, nosotros sabemos, conocemos la palabra de Dios. Pero ella, cuando José de Arimatea pide el cuerpo, dice que le siguió. En Mateo 27:59, si quieren leer conmigo, dice, tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino. Y el 27:61 dice, y María Magdalena estaba allí, y la otra María sentada frente al sepulcro. Este no lo busquen. Marcos 15:47, mismo relato, ¿cierto? Dice, y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Y en Lucas dice, y como Lucas 23:55 y 56 dice, y como fue colocado el cuerpo, perdón, lo leo completo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. María Magdalena y las otras mujeres tenían un plan y tenían que ver dónde había sido puesto el cuerpo, porque iban a ungir el cuerpo, como era la costumbre. Y tenían todo planificado. Venía el día de reposo, que era un día completo de descanso, pero cuando ellas se enteraron dónde estaba el Señor, se fueron y prepararon especias aromáticas, ¿cierto? Y descansaron el día de reposo para ir al primer día de la semana, en la mañana. El punto es que tenemos que situarnos en el contexto de ellas. No es que, ya vimos dónde está el cuerpo, se fueron así como saltando. Estaban quebradas de tristeza. El corazón roto en pedazos. Porque su Señor, su guía, ya no estaba. Imagínense lo que tiene que haber sido preparar esos ungüentos, esos perfumes, y esperar todo un día de reposo para el primer día correr. Pero fueron días tristes. Fueron días muy tristes. No es que apareció un ángel y le empezó a hablar, le dijo, María, fortalécete, algo va a pasar. Nada, nada. En su concepción, el Señor fue crucificado, fue muerto y lo pusieron en una tumba. Y todo acabó. Solo que María, con su corazón transformado, le siguió igual. Y dijo, vamos a ungir. Y ahí estaba. Hermanos, en un día triste, en que parece que no hay esperanza, como te dije antes, no te apartes del Señor. Porque puede ser, solo puede ser, que la mirada desde el cielo sea muy distinta a tu tristeza. Y que, aunque tengas el corazón roto y quieras llorar, llora a los pies de Cristo. Si ya no hay esperanza, aférrate al Señor. Si la gente te traiciona, aférrate al Señor. Pero no te alejes del Señor. Porque eso pasaba en la tierra. Ellas tristes esperando que llegara el primer día de la semana. Pero el cielo, Dios, el Padre, tenía otro plan. Otro plan. Así que cuando tu corazón esté muy triste, hermano, y se mantiene así, y tú veas que las cosas no cambian, ten fe. Que tenemos un Dios maravilloso, que sus pensamientos para con nosotros son de bien, que somos sus hijos y que estamos en su mano. Y que nunca nos va a dejar. Siempre va a estar con nosotros. Siempre va a estar contigo. Siempre. Una vida transformada. Ella le siguió vivo y le siguió muerto. Una vida transformada no se detiene, hermanos, aún en medio del dolor. Tercer viaje. Un viaje al gozo. Hay un pasaje, se los voy a leer porque no me queda tanto tiempo. Dice Marcos 16:9 y dice, y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios.
Este relato menciona la resurrección del Señor y cuando apareció a María Magdalena. Pero el evangelio por excelencia que relata esto es el evangelio de Juan. Es precioso. Algunos lo comparan así como al Cantar de los Cantares. Pero leamos Juan 20, así, ahora sí lean conmigo. 20:12. Y dice... Ellas llegaron al sepulcro y dice, y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. El 11, disculpen, me salté, dice, el versículo 11 del mismo capítulo dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y ahí viene el versículo que les mencioné. Pregunta. Esto se los pregunto porque me pasó a mí. ¿Cómo se imaginan llorando a María Magdalena? Yo me la imaginaba, ya no lo voy a imaginar más así, pero lo imaginaba sentada en una roca, un sepulcro con una piedra redondísima, corrida, y ella con los atavios de la época, así como llorando, en silencio. ¿Cómo se la imaginaban ustedes? Cuando busqué la palabra que se ocupa para decir ella estaba afuera llorando, hermano, es un llanto audible con gemidos. O sea, yo digo, María Magdalena estaba destruida, había perdido mucho y lloraba y lloraba. Y la pregunta de estos dos hombres vestidos de blanco es súper interesante. ¿Tenía motivos o no tenía motivos María Magdalena para llorar? Por supuesto. Por supuesto. Pero ¿por qué alguien enviado desde el cielo le pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y es como, es obvio. Es obvio. Yo amaba al Señor, cambió mi vida, por eso lloro. Y ella le responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Responde la pregunta. Al decir esto, dice el 14, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Hermanos, nosotros vivimos en un plano terrenal. Pero hay un plano espiritual en todo lo que hacemos. ¿Se acuerdan de ese versículo? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, porque hay un plano espiritual. Y acá igual. Desde el cielo, el Señor estaba resucitado, pero en la tierra ella lloraba porque no estaba su Señor. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Porque a lo mejor tenemos que confiar más en que Dios puede cambiar así tu tristeza. ¿Por qué lloras, dicen desde el cielo, si tu Señor está vivo? ¿Por qué lloras si tú sabes que resucitó a Lázaro, tú viste cómo resucitó al hijo de la viuda? ¿Por qué lloras? ¿Qué estás mirando? Pedro, mirando las olas. ¿Qué estás mirando si tu Señor puede cambiar así tu tristeza? Vida nueva, ¿por qué lloras? ¿Cuál es tu pena? Si tenemos un Dios vivo, poderoso, sabio y que te ama. Le dice, ¿a quién buscas? Le dice el Señor. Y este es otro punto importante, hermano. Cuando ella lloraba, estaba el hortelano. Dice que dejó de llorar y le preguntaron a estos hombres y después le pregunta al hortelano. Hermano, ¿has pensado que cuando estás pasando un momento de dolor, el Señor puede estar más cerca de lo que crees? A lo mejor tu corazón está destruido y uno deja de percibir al Señor, pero el Señor puede estar muy cerca tuyo. ¿Se acuerdan esa historia antigua? Yo no sé si la conocían, pero no es bíblica, pero hoy, ¿por qué veo
2 huellas en la arena y cuando lo paso mal veo una sola y dice, no, porque yo te llevaba en los brazos. No es bíblico, pero aquí el Señor estaba cerca del llanto de María Magdalena. Estaba a segundos, María Magdalena estaba a segundos de que su corazón explotara de alegría. A segundos, pero ella no lo sabía, pero el Señor sí lo sabía. ¿Por qué lloras? Yo no digo que no suframos por las cosas que nos pasan, pero siempre piensa que en medio de tu dolor el Señor está cerca. Deudas, hermanos, trabajo por conseguir, enfermedad de hijos, familiares que parten. Súfrelo, porque somos humanos, Dios nos dio emociones. Pero no pienses que en tu dolor el Señor te dejó y que eres una víctima de una promesa no cumplida de nuestro Señor. Ya, voy a contar solo una historia. Me pilló el tiempo. Una vez invitaron al actor Jim Carrey a entregar unos premios del Globo de Oro. Y él dijo lo siguiente. Ustedes saben que él es un chiste, pero subió y dijo, gracias, soy el 2 veces ganador del Globo de Oro. ¿Saben? Cuando voy a dormir por la noche, no soy solamente una persona yéndose a dormir. Yo soy el 2 veces ganador del Globo de Oro yéndose a dormir, decía él. Yendo a dormir, a tomar un buen y merecido descanso. Y cuando sueño, yo no sueño cualquier otro sueño. No, Señor, yo sueño con ser el 3 veces ganador del Globo de Oro. Hermano, tu vida es una vida transformada. Y no son globos de oro, picantes globos de oro que se van a consumir y se van a quedar en esta tierra. Dios cambió tu vida. Cuando salga de esta sala, hermano, con la frente bien en alto, gozosos de lo que el Señor hizo en tu vida. Porque tu vida es una vida transformada, hermano. Nosotros deberíamos tomarnos fotos y publicar en nuestro Instagram porque somos un milagro. Alguien dijo, nosotros valemos la sangre de Cristo derramada. Esto hace una vida transformada. Una vida transformada le siguió vivo, le siguió muerto y le siguió resucitado. Le siguió tan lejos como fue posible. Así que vuelvo a preguntar, ¿hay vidas transformadas aquí? No nos alejemos nunca, nunca dejemos a nuestro Señor, porque Él no nos miente, Él cumple y nunca falla. Que el Señor les bendiga, hermanos.